Capítulo 1. El llamado de Dios a Abraham. Abraham, conocido inicialmente como Abram, vivía en la ciudad de Ur, una próspera metrópolis en la región de Mesopotamia. Ur era famosa por su riqueza, su comercio y sus avances culturales, pero también era una ciudad profundamente inmersa en la idolatría y el paganismo. En medio de este ambiente lleno de lujos y adoración a dioses falsos, Abraham fue elegido por el único Dios verdadero para cumplir un propósito divino que cambiaría la historia de la humanidad. Dios se le apareció a Abraham con un llamado que parecía imposible: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Esta orden implicaba que Abraham debía abandonar todo lo que conocía, su hogar, su cultura y su familia. Era un desafío enorme, ya que en esos tiempos la tierra y la familia representaban la seguridad y la identidad de una persona. Sin embargo, Dios le prometió grandes cosas a cambio: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Lo que hizo extraordinaria la respuesta de Abraham no fue solo su disposición a escuchar el llamado de Dios, sino su obediencia inmediata. Abraham no pidió explicaciones detalladas ni garantías sobre lo que encontraría en esa nueva tierra. Tampoco dudó ante la incertidumbre que lo rodeaba. En cambio, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todos sus bienes, y emprendió el viaje hacia lo desconocido, tal como Dios le había mandado. El viaje de Abraham no fue fácil. Él y su familia atravesaron vastas extensiones de desierto, enfrentaron hambre, peligros y la incertidumbre del futuro. Sin embargo, a lo largo de este recorrido, Abraham se mantuvo firme en su fe. A donde quiera que iba, Abraham edificaba altares y adoraba al Señor, demostrando su compromiso con Dios, incluso cuando no veía con claridad el cumplimiento de las promesas. Ur representaba lo familiar y seguro para Abraham, pero Dios lo estaba llamando a algo mayor, un futuro en el que no solo él sería bendecido, sino que también se convertiría en una bendición para todas las naciones. Este llamado fue el inicio de un pacto eterno entre Dios y Abraham, y un ejemplo poderoso de la fe que trasciende las circunstancias inmediatas. Abraham confió en Dios y en sus promesas, aun cuando los detalles no estaban claros. Lo que más destaca de este llamado es la fe inquebrantable de Abraham. A lo largo de la historia bíblica, su nombre se asocia con la obediencia a Dios sin reservas. La confianza de Abraham en Dios no se basaba en lo que él podía ver, sino en lo que Dios le había prometido. Este fue el inicio de una relación profunda con Dios que marcó el resto de su vida. De hecho, más tarde en la Escritura se le conocería como el Padre de la Fe, una figura clave no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Abraham aprendió que el llamado de Dios no siempre es cómodo ni seguro desde una perspectiva humana. Sin embargo, a través de su ejemplo, se nos enseña que cuando respondemos a ese llamado con fe y obediencia, Dios no solo nos guía, sino que también nos bendice de maneras que trascienden nuestra comprensión. El llamado de Dios a Abraham fue el primer paso en una historia de fe y promesa que afectaría a generaciones enteras. Aunque él no sabía lo que le esperaba al dejar Ur, Dios sí lo sabía. Y con cada paso que daba hacia la tierra prometida, Abraham estaba construyendo un legado de fe que aún resuena en la historia de la redención divina. Este acto de obediencia no solo cambió la vida de Abraham, sino que plantó la semilla de la nación que más tarde se convertiría en Israel. Capítulo 2. La promesa de una gran nación. Dios, en su infinito poder y sabiduría, le hizo a Abraham una promesa extraordinaria que parecía humanamente imposible: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Esta promesa era particularmente impactante porque Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y Sara era estéril, lo que hacía que tener hijos, y mucho menos convertirse en una nación, pareciera inalcanzable. Sin embargo, Dios no se limita a las circunstancias humanas. Él trabaja de acuerdo con su voluntad y su plan divino. En ese momento, Abraham, ya avanzado en años, no tenía hijos que pudieran continuar su linaje. A pesar de esto, cuando Dios le habló y le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo y como el polvo de la tierra, Abraham no dudó. En lugar de dejarse llevar por el desaliento o la incredulidad, su respuesta fue de fe. La Escritura dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Este versículo resuena profundamente en la historia de la fe,
destacando la confianza total que Abraham tenía en las promesas de Dios, aunque desde el punto de vista humano parecieran imposibles de cumplir. El paso del tiempo puso a prueba la paciencia y la fe de Abraham. A medida que los años pasaban, la promesa de Dios parecía más distante. Sara, consciente de su incapacidad para concebir, comenzó a dudar de la posibilidad de cumplir la promesa de Dios por medios naturales. La idea de que un hijo naciera en su vejez era inconcebible. Sin embargo, Abraham mantuvo su confianza en el Señor, creyendo que Dios no solo podía, sino que cumpliría lo que había dicho en su debido tiempo. Esta confianza en el tiempo perfecto de Dios revela la profunda fe de Abraham en que, aunque no entendiera los caminos de Dios, él siempre cumpliría su palabra. En un intento por adelantar el cumplimiento de la promesa, Sara sugirió a Abraham que tomara a su sierva Agar como concubina para tener descendencia a través de ella. De esta unión nació Ismael, quien sería el primogénito de Abraham, pero no el hijo de la promesa que Dios había mencionado. A pesar de este desvío, Dios reafirmó su promesa a Abraham, dejándole claro que el pacto que había hecho sería cumplido a través de un hijo que nacería de Sara, su esposa, a pesar de su avanzada edad. Este episodio no solo mostró la lucha humana de intentar comprender los tiempos y los planes de Dios, sino que también subrayó la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Aunque Sara y Abraham intentaron tomar el control de la situación, el plan de Dios nunca cambió. Él continuó reafirmando su promesa, no solo a Abraham, sino también a Sara, garantizando que ella sería la madre del hijo de la promesa. En su tiempo perfecto, Dios cumpliría lo que había dicho. Dios, en su infinita misericordia, finalmente visitó a Sara cuando ella tenía 90 años, y de manera milagrosa, ella concibió y dio a luz a Isaac, el hijo prometido. La risa de incredulidad que había acompañado la noticia inicial de su embarazo se convirtió en una risa de gozo cuando el niño nació. Isaac fue la manifestación tangible de la fidelidad de Dios, y con él, la promesa de que a través de Abraham y su descendencia, se formaría una gran nación. Isaac no solo representaba la realización de una promesa personal a Abraham y Sara, sino que también simbolizaba el comienzo de un pacto eterno entre Dios y la humanidad. A través de Isaac, el linaje de Abraham crecería y se multiplicaría, y de su descendencia, surgiría eventualmente el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Este capítulo de la vida de Abraham nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la paciencia y la obediencia. Nos muestra que los planes de Dios a menudo exceden nuestra comprensión humana y que su tiempo no siempre coincide con nuestras expectativas. Pero lo más importante es que nos recuerda que Dios es fiel, y que siempre cumple lo que promete, incluso cuando parece imposible. La historia de Abraham es una de esperanza en medio de la incertidumbre, de confianza en las promesas divinas a pesar de las circunstancias adversas. A través de Abraham, Dios no solo bendijo a una familia, sino que comenzó una historia que cambiaría el curso de la humanidad. Las promesas hechas a Abraham resuenan hasta hoy, recordándonos que, al igual que él, estamos llamados a caminar por fe, confiando en el plan perfecto de Dios, aunque no siempre podamos ver cómo se desarrollará. La promesa de una gran nación fue más que una bendición terrenal, fue el inicio de una redención eterna que alcanzaría su plenitud en Cristo. Capítulo 3. El pacto de Dios con Abraham. El pacto que Dios estableció con Abraham no fue simplemente un acuerdo temporal, sino un pacto eterno, una promesa divina que marcaría la historia de la humanidad para siempre. Este pacto no solo implicaba una bendición personal para Abraham, sino que trascendía generaciones, impactando a su descendencia y a toda la humanidad. A través de este pacto, Dios reveló su intención de formar un pueblo especial para sí mismo, un pueblo que sería bendecido y que, a su vez, sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Dios había elegido a Abraham por su fe y obediencia, pero el pacto que estableció fue una clara demostración del compromiso de Dios con él. La promesa incluía no solo la bendición de descendencia numerosa, sino también la tierra de Canaán, conocida como la tierra prometida. A ti y a tu descendencia daré esta tierra como posesión perpetua. Génesis 17, 8. Esta tierra sería el hogar de la nación que surgiera de Abraham, un lugar donde su descendencia florecería bajo la bendición divina. El pacto incluía, además, la promesa de una relación especial entre Dios y los descendientes de Abraham, quienes serían conocidos como su pueblo escogido. Pero el pacto no era solo una promesa abstracta. Dios introdujo un signo tangible para recordar a Abraham y a sus generaciones futuras su compromiso con ellos.
La señal del pacto fue la circuncisión, un acto físico que debía realizarse en todos los varones de la familia de Abraham, incluidos los siervos. Cada niño varón debía ser circuncidado al 8º día de nacido, como una señal visible de su pertenencia al pacto de Dios. Génesis 17, 10 al 12. La circuncisión se convirtió en una marca indeleble de la relación especial entre Dios y el pueblo que nacería de Abraham. Este acto no era solo un ritual externo, sino un símbolo profundo de una vida consagrada a Dios y de una relación basada en la fe y la obediencia. El establecimiento de la circuncisión como señal del pacto también fue una manera en la que Dios reforzó la idea de separación y santidad para su pueblo. Al aceptar este signo, Abraham y su descendencia demostraban su disposición a ser apartados para Dios, a vivir conforme a sus mandamientos y a mantener una relación de fidelidad con Él. A lo largo de las generaciones, la circuncisión sería un recordatorio constante de que Dios había elegido a Abraham y a su linaje para cumplir sus propósitos divinos. Este pacto no fue solo una transacción entre Dios y Abraham, sino una muestra poderosa de la fidelidad divina. Aunque el pueblo de Abraham fallaría en muchas ocasiones, desviándose de los caminos de Dios, el pacto permaneció intacto. Dios siempre se mantendría fiel a su promesa. La Escritura dice: «No romperé mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios». Salmo 89, 34. La relación de pacto de Dios con Abraham y sus descendientes siempre estuvo marcada por la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de las imperfecciones humanas. A través de este pacto, Dios también reveló el futuro cumplimiento de su plan redentor. A lo largo de los siglos, la descendencia de Abraham no solo se multiplicaría como se prometió, sino que también, a través de su linaje, vendría el Salvador del mundo. Jesús, el Mesías, nacería de la línea de Abraham, cumpliendo las promesas divinas y trayendo salvación a todas las naciones. El pacto de Dios con Abraham no solo tuvo un impacto terrenal y temporal, sino que también señaló el futuro de la redención para toda la humanidad. Es importante destacar que el pacto de Dios no se limitaba a los descendientes físicos de Abraham. Aunque fue establecido con su linaje directo, la bendición del pacto se extendería más allá de las fronteras de Israel. Dios le dijo a Abraham: «Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 22, 18. Este pasaje clave revela que, a través de Abraham, Dios tenía la intención de bendecir a todas las naciones del mundo, abriendo el camino para que personas de todas las razas y culturas pudieran entrar en una relación con Él a través de la fe. A lo largo de la vida de Abraham, Dios reafirmó varias veces su pacto, en momentos cruciales de su camino de fe. Desde el momento en que lo llamó a salir de Ur hasta el nacimiento milagroso de Isaac, Dios estuvo presente, cumpliendo cada una de sus promesas. Abraham, en respuesta, continuó caminando en obediencia, aunque no siempre entendiera completamente los planes divinos. Su vida fue una constante demostración de confianza en Dios, a pesar de las dificultades y de los momentos de duda. El pacto de Dios con Abraham, sellado por la circuncisión, no solo aseguraba la bendición de Dios sobre él y su descendencia, sino que también dejaba claro que Dios sería fiel a su pueblo a lo largo de las generaciones. La historia de este pacto es una de esperanza, fidelidad y promesas cumplidas. Nos enseña que, incluso en los momentos de incertidumbre, cuando las promesas parecen lejanas, Dios siempre cumple su palabra. A través del pacto con Abraham, Dios no solo creó una nación, sino que preparó el camino para la salvación de toda la humanidad, mostrando que su fidelidad es eterna y su amor es inagotable. El pacto con Abraham es el fundamento sobre el cual Dios establecería su relación con Israel, en última instancia, con todos aquellos que confiaran en él. Esta alianza eterna continúa siendo un testimonio de la inmutable fidelidad de Dios, y nos recuerda que, como descendientes espirituales de Abraham a través de la fe, también somos partícipes de las bendiciones y promesas de ese pacto. Capítulo 4. El nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac fue un evento trascendental, no solo para la vida de Abraham y Sara, sino para el curso de la historia. Durante años, Abraham y Sara habían esperado la promesa de Dios de tener un hijo, a pesar de que las circunstancias físicas hacían que esa promesa pareciera inalcanzable. Sara era estéril, y ambos habían sobrepasado la edad natural para concebir. Sin embargo, Dios les había asegurado que, a través de su descendencia, surgiría una gran nación. Aunque el tiempo pasaba y sus cuerpos envejecían, la promesa divina seguía viva en sus corazones. Dios, en su tiempo perfecto, visitó a Abraham y Sara para reafirmar la promesa.
En un encuentro celestial en Mamre, 3 visitantes anunciaron que, dentro de un año, Sara tendría un hijo, Génesis 18, 10. Este anuncio, aunque lleno de esperanza, también fue recibido con incredulidad por parte de Sara. Al escuchar la promesa, ella rió en su interior, dudando de la posibilidad de ser madre a su avanzada edad. Pero el Señor, conociendo sus pensamientos, le preguntó, ¿hay algo imposible para Dios? Génesis 18, 14. Esa pregunta retórica subrayaba la naturaleza sobrenatural de la promesa. Lo que era imposible para los seres humanos, era completamente posible para el Creador. Finalmente, el tiempo llegó y Sara concibió, dando a luz a Isaac. Este evento fue mucho más que un simple nacimiento. Fue la realización tangible de una promesa que parecía imposible. Isaac, cuyo nombre significa risa, simbolizaba la alegría y el cumplimiento divino en medio de la duda. La risa que una vez fue de incredulidad se transformó en una risa de alegría y asombro ante el poder de Dios. Sara, al contemplar a su hijo, expresó, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo, Génesis 21, 6. Lo que parecía improbable había ocurrido. Una mujer anciana había dado a luz, demostrando que el poder de Dios supera cualquier limitación humana. El nacimiento de Isaac también marcó un cambio significativo en la vida de Abraham. Durante años, había caminado en fe, obedeciendo a Dios y confiando en sus promesas, aunque no veía su cumplimiento. Isaac fue la confirmación de que Dios siempre cumple lo que promete, aunque el tiempo de espera parezca largo. En Isaac, Abraham no solo vio a su hijo, sino también el inicio de la gran nación que Dios había prometido. Este niño era el eslabón vital en la cadena de bendiciones que afectaría no solo a la familia de Abraham, sino al mundo entero. Isaac también representaba un nuevo comienzo. Hasta ese momento, Abraham y Sara habían enfrentado pruebas y desafíos, incluyendo la espera prolongada y las decisiones que tomaron en su intento de ayudar a Dios a cumplir su promesa. Como el nacimiento de Ismael a través de Agar. Sin embargo, con Isaac, el hijo legítimo de la promesa, el plan de Dios avanzaba según lo previsto. Aunque Ismael también sería bendecido y convertido en una gran nación, la línea de la promesa divina sería establecida a través de Isaac. A partir de su nacimiento, el legado de Abraham comenzó a tomar forma de manera más clara y concreta. El nacimiento de Isaac no fue solo una bendición personal para Abraham y Sara, sino un recordatorio de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. La promesa que comenzó con Abraham no se limitaría a su vida, sino que se extendería a sus descendientes y, en última instancia, a toda la humanidad. Isaac, como heredero de las promesas divinas, sería el precursor de una nación que Dios utilizaría para llevar a cabo su plan redentor. El pacto de Dios con Abraham se perpetuaría a través de Isaac y su descendencia, asegurando que las promesas divinas seguirían vigentes. Además, el nacimiento de Isaac fue una manifestación clara del poder de la fe. Abraham y Sara, aunque humanos y falibles, habían confiado en la promesa de Dios, incluso cuando sus circunstancias decían lo contrario. Aunque dudaron en algunos momentos, en última instancia, su fe prevaleció. Hebreos 11, 11 y 12 destaca esta fe, afirmando que por la fe también Sara misma, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El nacimiento de Isaac, entonces, se convierte en un testimonio de la importancia de confiar en Dios, incluso cuando el cumplimiento de sus promesas parece imposible. Isaac también simbolizaba la continuidad del plan divino de redención. A través de él, la línea de Abraham se perpetuaría, y, eventualmente, de su descendencia vendría el Salvador del mundo. El nacimiento de Isaac fue, en esencia, un paso más hacia la llegada de Cristo, quien sería el cumplimiento definitivo de la promesa hecha a Abraham de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su simiente. Génesis 22, 18. Así, el nacimiento de Isaac fue más que un evento histórico, fue un eslabón crucial en el plan redentor de Dios para la humanidad. Después del nacimiento de Isaac, Abraham y Sara experimentaron una etapa de profunda gratitud. Sabían que el hijo que sostenían en sus brazos era fruto de la fidelidad de Dios. Isaac creció bajo el cuidado y la enseñanza de Abraham, aprendiendo acerca de las promesas divinas y el pacto que Dios había hecho con su padre. A lo largo de su vida, Isaac sería testigo de la fe de Abraham, eventualmente,
sería el receptor del pacto que Dios había establecido. El nacimiento de Isaac no solo confirmó la promesa de Dios a Abraham, sino que también preparó el escenario para los futuros acontecimientos que marcarían la vida de los patriarcas y el desarrollo de la nación de Israel. El nacimiento de Isaac también sirvió como recordatorio de que la paciencia en la fe es recompensada. Aunque Abraham y Sara habían esperado muchos años para ver la promesa cumplida, Dios finalmente actuó en su tiempo perfecto. La lección para las futuras generaciones sería clara: aunque las promesas de Dios pueden parecer demoradas, siempre se cumplen en el momento oportuno. El nacimiento de Isaac nos enseña que la fe perseverante y la confianza en Dios, aun cuando enfrentamos lo imposible, llevan a un cumplimiento glorioso de las promesas divinas. En resumen, el nacimiento de Isaac fue el punto culminante de la fe de Abraham y Sara. Este evento no solo mostró el poder de Dios para cumplir sus promesas, sino que también estableció a Isaac como el heredero de un legado de fe y obediencia. A través de Isaac, la línea de Abraham continuaría, y el pacto de Dios seguiría vigente para las generaciones futuras. Isaac fue más que un hijo esperado, fue el símbolo del poder de la promesa divina y la evidencia tangible de que, con Dios, nada es imposible. Capítulo 5. La prueba de la fe de Abraham. La prueba más difícil en la vida de Abraham no llegó durante su juventud, sino cuando ya era un hombre anciano, después de haber experimentado las bendiciones y la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Dios, que había prometido a Abraham una descendencia innumerable a través de su hijo Isaac, ahora le pedía algo impensable: sacrificar a su único hijo. Esta prueba no solo fue un examen de la fe de Abraham, sino también una revelación del profundo compromiso y obediencia que había caracterizado su relación con Dios. El mandato divino llegó de manera repentina y estremecedora: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Para Abraham, estas palabras debieron haber resonado como una contradicción directa a la promesa de Dios. Isaac no solo era su hijo amado, sino también el heredero de la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Sin embargo, en lugar de cuestionar a Dios o resistirse, Abraham demostró una fe y una obediencia extraordinarias. Se levantó temprano al día siguiente, preparó su asno, tomó a su hijo Isaac y a 2 siervos, y partió hacia el lugar que Dios le había indicado. El viaje hacia el monte Moriah duró 3 días, un tiempo en el que Abraham debió reflexionar profundamente sobre el mandato divino. A lo largo de ese trayecto, seguramente experimentó una mezcla de dolor y confusión. Isaac era el hijo por el que Abraham y Sara habían esperado toda su vida, el cumplimiento tangible de una promesa que parecía imposible. Sin embargo, a pesar de la agonía que esto le causaba, Abraham mantuvo su confianza en que Dios tenía un plan más grande, incluso si no podía comprenderlo en ese momento. Lo que distingue a Abraham en esta historia es su capacidad para confiar en Dios, aunque la petición divina parecía contradecir todo lo que había creído hasta ese momento. Al tercer día, cuando vieron el lugar desde lejos, Abraham tomó una decisión notable. Dejó a los siervos atrás y, junto con Isaac, subió al monte. Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22, 5. Estas palabras sugieren una esperanza secreta en el corazón de Abraham. Aunque estaba preparado para obedecer a Dios, también confiaba en que de alguna manera, Dios cumpliría su promesa. En el libro de Hebreos 11, 19, se nos dice que Abraham creyó que Dios tenía el poder para resucitar a Isaac de entre los muertos si era necesario, lo que revela la magnitud de su fe. Mientras subían el monte, Isaac, sin saber lo que estaba a punto de suceder, hizo una pregunta que debió haber perforado el corazón de Abraham: Padre mío, he aquí el fuego y la leña. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 7. Con un dolor indescriptible, Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 8. Estas palabras no solo eran una respuesta a la pregunta de Isaac, sino una declaración de fe profunda. Abraham estaba seguro de que, de alguna manera, Dios proveería una salida. Al llegar al lugar indicado por Dios, Abraham edificó un altar, arregló la leña y luego ató a Isaac. El texto bíblico no ofrece detalles sobre la reacción de Isaac en ese momento, pero podemos imaginar el asombro y la incomprensión que debió haber sentido. Aún así,
no se menciona que Isaac resistiera. Abraham, con una fe inquebrantable, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. En ese momento crucial, cuando todo parecía perdido, el ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Génesis 22, 12. El alivio que Abraham debió sentir en ese momento es indescriptible. Su hijo, el fruto de la promesa, había sido salvado. Dios, en su infinita sabiduría y gracia, no había permitido que el sacrificio se llevara a cabo, sino que lo utilizó como una prueba definitiva de la fe de Abraham. A cambio de su obediencia absoluta, Dios proveyó un carnero atrapado en un zarzal, el cual fue sacrificado en lugar de Isaac. Este momento crucial en la vida de Abraham no solo selló su lugar como el padre de la fe, sino que también dejó una lección profunda para todas las generaciones: la obediencia a Dios, aunque incomprensible y dolorosa, siempre es recompensada. Después de la prueba, Dios reafirmó su promesa a Abraham con palabras aún más poderosas. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, 16 y 17. Esta confirmación del pacto dejó claro que la descendencia de Abraham no solo sería numerosa, sino que también tendría un impacto en todo el mundo, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. A través de esta prueba, Abraham demostró que confiaba en Dios incluso cuando no entendía su plan, y como resultado, Dios reafirmó que a través de su linaje llegaría la bendición a todas las naciones. Lo que se cumpliría en la llegada de Jesucristo siglos después. Este evento no solo resaltó la fe de Abraham, sino que también apuntó hacia una realidad mucho más profunda: el sacrificio final que Dios mismo haría en el futuro. Mientras que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, en un acto de amor supremo, Dios el Padre ofrecería a su propio Hijo, Jesucristo, como sacrificio por los pecados de la humanidad. Isaac, como figura simbólica, representaba a Cristo, el Cordero de Dios que sería ofrecido en lugar de todos nosotros. La obediencia de Abraham prefiguraba el amor y la entrega de Dios al ofrecer a su Hijo en la cruz. La prueba de Abraham también nos enseña lecciones fundamentales para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos recuerda que la fe genuina requiere obediencia, incluso cuando no entendemos el propósito de Dios o cuando lo que Él pide parece imposible. En segundo lugar, nos muestra que, aunque las pruebas pueden ser dolorosas y desafiantes, siempre sirven para fortalecer nuestra relación con Dios y para aumentar nuestra confianza en su provisión y fidelidad. Abraham no sabía cómo Dios cumpliría su promesa, pero estaba dispuesto a obedecer sin reservas, confiando en que el mismo Dios que le había dado a Isaac también sería capaz de preservarlo o resucitarlo si era necesario. Finalmente, esta prueba reveló que la relación de Abraham con Dios no se basaba en las bendiciones que había recibido, sino en su amor y reverencia hacia el Creador. Abraham amaba a Isaac, pero su devoción a Dios era aún mayor. Esta disposición a sacrificar lo más preciado nos desafía a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Dios y a rendirle todo lo que somos y tenemos, sabiendo que Él es fiel y nunca nos dejará sin su provisión y cuidado. En resumen, la prueba de la fe de Abraham en el sacrificio de Isaac fue uno de los momentos más significativos de su vida. A través de este acto de obediencia radical, Abraham demostró su amor y confianza incondicional en Dios. Este evento no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también nos dejó un ejemplo eterno de cómo debemos confiar y obedecer al Señor, incluso cuando no comprendemos su plan. La historia de Abraham nos enseña que, al igual que él, debemos estar dispuestos a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él siempre provee, y que su plan es siempre perfecto. Capítulo 6. Abraham, el padre de una gran nación. A lo largo de su vida, Abraham vivió como un extranjero en la tierra prometida, un lugar que Dios le había señalado como herencia para sus descendientes. Aunque no poseía tierras ni propiedades en su tiempo, su fe y confianza en las promesas de Dios le otorgaron una seguridad que trascendía lo material. Abraham sabía que su vida en la tierra prometida era solo un preludio de lo que estaba por venir. Cada paso que daba, cada altar que levantaba, era un acto de adoración y reconocimiento de la fidelidad de Dios. La vida de Abraham estuvo marcada por un constante anhelo de lo que Dios había prometido.
A pesar de los desafíos, las luchas y las incertidumbres, nunca perdió de vista la visión de convertirse en el padre de una gran nación. La promesa divina que Dios le hizo en el pasado resonaba en su corazón. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 3. Esta declaración no solo significaba la bendición para sus descendientes, sino también el llamado de Abraham a ser un canal de bendición para el mundo. La fe de Abraham le permitió ver más allá de su propia vida y entender que su legado tendría repercusiones eternas. Cuando Abraham se convirtió en padre de Isaac, el cumplimiento de la promesa de Dios comenzó a tomar forma. Isaac no solo era el hijo de Abraham, era el portador de la promesa. Al crecer, Isaac se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Fue a través de Jacob, quien fue renombrado como Israel, que se desarrollaría la nación que Dios había prometido a Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Cada tribu representaba una parte del legado de Abraham, formando así la base de una gran nación que sería elegida por Dios para llevar su mensaje al mundo. La historia de Abraham y su familia no estuvo exenta de conflictos y pruebas. Hubo momentos de tensión entre los hijos de Jacob, así como desafíos externos que amenazaban su existencia. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la promesa de Dios se mantuvo firme. Dios había sellado su pacto con Abraham y sus descendientes, y cada generación, a través de la fe y la obediencia, continuaría construyendo sobre la herencia que Abraham había comenzado. Abraham no solo es conocido por ser el padre de Isaac, sino también por su papel en la formación de la identidad del pueblo de Israel. A través de sus acciones y su fe, se convirtió en un modelo a seguir. La relación de Abraham con Dios sentó las bases para la conexión profunda que el pueblo de Israel tendría con el Creador. Desde la entrega del sacrificio de Isaac hasta la consagración de su vida a Dios, Abraham enseñó que la fe activa y la obediencia son fundamentales para cualquier relación con lo divino. Su legado de fe es particularmente evidente en las tradiciones y prácticas del judaísmo, cristianismo e islam, donde Abraham es venerado como una figura central. Para los judíos, él es el patriarca que establece la relación del pueblo con Dios. Para los cristianos, es un modelo de fe en la promesa de salvación, y para los musulmanes, es un profeta que proclamó la unicidad de Dios. Este impacto en 3 grandes religiones mundiales es testimonio de su lugar como un verdadero padre en la fe. A medida que Abraham continuaba su viaje, vivió en un estado de expectativa, confiando en que, aunque no vería la culminación de las promesas en su vida, sus descendientes lo harían. Su fe se tradujo en una vida de adoración y un compromiso constante con Dios. A través de los años, cada vez que levantaba un altar o ofrecía sacrificios, estaba renovando su pacto con el Señor y recordando las promesas divinas que darían forma a su descendencia. La historia de Abraham también nos enseña sobre la importancia de la paciencia en la fe. A lo largo de su vida, enfrentó múltiples situaciones que habrían hecho dudar a muchos: su avanzada edad, la esterilidad de Sara, las pruebas que enfrentaron como familia. Sin embargo, en cada una de estas pruebas, su fe se fortalecía, y su disposición a confiar en Dios lo llevó a ser un ejemplo de esperanza y perseverancia. La promesa de Dios a Abraham se extendió más allá de su linaje físico, también se convirtió en un símbolo de la esperanza de redención para toda la humanidad. A través de Abraham, Dios estableció un plan para traer salvación al mundo. La promesa de bendición se cumplió de manera definitiva en Jesucristo, quien, según las Escrituras, es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, 29. Esta conexión revela que el legado de Abraham no es solo un asunto de genealogía, sino de fe y promesa que abarca a todos los creyentes. En resumen, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación no solo por sus descendientes, sino por su inquebrantable fe y su relación con Dios. Su vida y legado nos enseñan sobre la importancia de confiar en las promesas divinas y de vivir en obediencia a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. El viaje de Abraham, desde Ur hasta la tierra prometida, es un testimonio del poder de la fe y de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Su historia sigue siendo un faro de esperanza y un modelo de vida de fe que trasciende el tiempo, invitándonos a seguir su ejemplo y confiar en el plan de Dios para nuestras propias vidas. Conclusión: el legado de Abraham. La historia de Abraham es una narrativa rica en lecciones sobre la fe, la obediencia y la confianza total en Dios.
Desde el momento en que recibió el llamado divino para dejar su hogar en Ur y embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, Abraham demostró una disposición excepcional para seguir la dirección de Dios, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. Esta valentía y fe inquebrantable lo convirtieron en el padre de la fe, no solo para su propia descendencia, sino para todas las generaciones que vendrían después de él. El viaje de Abraham es un testimonio de que la verdadera fe no consiste únicamente en aceptar la existencia de Dios, sino en actuar conforme a esa creencia. Su vida nos muestra que la fe activa se manifiesta a través de decisiones valientes y acciones concretas que reflejan nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Cada altar que Abraham levantó, cada sacrificio que ofreció y cada momento de duda que superó fueron pasos significativos en su camino de fe. Nos enseña que la fe no siempre es fácil, pero que la perseverancia en medio de las pruebas puede llevar a una profunda conexión con el Creador. El legado de Abraham trasciende el tiempo y continúa siendo relevante para millones de personas en todo el mundo. En las Escrituras, su historia sirve como un recordatorio poderoso de que Dios cumple sus promesas. Cada desafío que enfrentó y cada bendición que recibió nos muestran cómo la fe y la obediencia pueden abrir puertas a un propósito mayor. Su vida es un modelo a seguir, no solo para quienes son parte del pueblo de Israel, sino para todos los creyentes que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, la relación de Abraham con Dios establece un precedente para la comprensión del pacto divino. Su historia ilustra cómo Dios elige trabajar a través de la humanidad para llevar a cabo su plan de redención. La promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones se cumplió en Jesucristo, lo que refuerza la importancia de su legado. Abraham no solo fue un patriarca de su tiempo, sino también un precursor del mensaje de salvación que se extendería a todas las culturas y etnias. El impacto de Abraham también se refleja en la formación de identidades y tradiciones dentro de las principales religiones monoteístas. Judíos, cristianos y musulmanes ven en Abraham un modelo de fe y obediencia, lo que lo convierte en una figura central en la historia de la salvación. Su ejemplo de devoción ha inspirado a generaciones a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir de manera que refleje sus enseñanzas. Finalmente, el legado de Abraham nos llama a cada uno de nosotros a cultivar una fe que actúe. Nos desafía a ser audaces en nuestra obediencia y a confiar en que, incluso cuando no comprendemos el camino por delante, Dios tiene un propósito y un plan. Al considerar la vida de Abraham, podemos encontrar inspiración para enfrentar nuestras propias pruebas, recordando que, así como Dios estuvo con él en cada paso de su viaje, también está con nosotros en los nuestros. En resumen, la historia de Abraham es un poderoso testimonio de cómo la fe, la obediencia y la disposición para seguir el llamado de Dios pueden transformar no solo la vida de un individuo, sino también el destino de naciones enteras. Su legado perdura a través de las Escrituras y en los corazones de aquellos que buscan seguir su ejemplo, confiando en que, al igual que Abraham, pueden experimentar la fidelidad de Dios en sus propias vidas.